Hola a todos, ¿listos para otra inmersión? Hoy nos vamos a sumergir en Vivir es un asunto urgente, del Dr. Mario Alonso Puig. Un libro fascinante. A ti te interesa saber cómo manejar el estrés, ¿no? Y cómo vivir una vida más plena. Exacto. Y este libro parece ser la guía perfecta para eso. Sí, está dividido en dos partes. El camino del héroe y el encuentro. Ya verás, tiene ideas increíbles. Me encanta. ¿Y qué te llamó la atención del libro? Algo que te haya impactado. Pues mira, lo que más me fascinó fue cómo el libro redefine el estrés. Redefine el estrés. Sí, no lo presenta como el enemigo, ¿sabes? Lo ve como una fuerza que tiene dos caras. Dos caras, qué interesante. Exactamente. Distingue entre lo que llama eustrés. Es el estrés positivo, el que nos impulsa a crecer, como cuando aprendes algo nuevo, ¿entiendes? Ah, sí, como un desafío que te motiva. Exacto. Y por otro lado está el distrés. Ese es el estrés negativo, el que nos desgasta. El que te deja agotado. Sí, como cuando te quedas atrapado en un embotellamiento de tráfico. Uf, ese sí que es malo. Para que veas la diferencia, puedo usar un ejemplo muy gráfico en el libro. Imagínate un Homo habilis frente a un leopardo. Qué miedo. La adrenalina que siente, esa respuesta de lucha o huida, eso es estrés puro. Claro. En ese momento, le salva la vida, ¿ves? El estrés en sí no es malo. Es una reacción natural ante los desafíos. Es como una herramienta de supervivencia. Exactamente. Todos nos enfrentamos a leopardos en la vida. Ya lo creo. Fechas límite, discusiones, cambios inesperados. La clave está en cómo lo gestionamos. Entonces, comprender la dualidad del estrés nos permite convertirlo en algo positivo. Sí, en un motor de crecimiento. Y aquí viene otra cosa interesante. El libro también resalta el poder de nuestras creencias frente al estrés. Nuestras creencias. Sí. Puig menciona un experimento del Dr. Bandura con estudiantes y agua helada. Agua helada. Suena un poco extremo. Lo era. ¿No? Pero la cosa es que los estudiantes que creían que podían soportar el frío literalmente lo lograron. En serio. Su cuerpo reaccionó de forma diferente al estrés solo por su mentalidad. Increíble. El poder de la mente. Totalmente. Es como si, al creer en nuestra capacidad de afrontar los retos, el estrés se convirtiera en estrés, en energía que nos impulsa. Me gusta esa idea. Convertir el estrés en un aliado. Exacto. Es como el leñador que fila su hacha, ¿no? Si no nos damos tiempo para recuperarnos, para afilar nuestra mente, no podemos rendir al máximo de forma constante. Claro. Es fundamental recargar las pilas. Exacto. Y cuando no gestionamos bien el estrés, cuando caemos en el distrés, el libro lo describe como si fuera una luz que se apaga poco a poco. Como si la mente se nublara. Sí, como si nos costara pensar con claridad. Yo creo que todos hemos experimentado esa sensación de túnel, ¿no? Como de sentirnos atrapados. Sin duda, el distrés nos agota mentalmente, sí. Pero también tiene efectos físicos, ¿sabes? Impacta nuestra capacidad de pensar, nos vuelve más negativos, nos agota. Uf, eso es terrible. Y puede incluso afectar a áreas del cerebro asociadas con la alegría. Lo preocupante es que muchas veces nos enfocamos solo en los síntomas del distrés sin comprender sus causas. Como un médico que solo rescata gente del río, pero no busca la causa aguas arriba. Exactamente. Es como apagar incendios sin prevenirlos. Y ahí es donde entra el libro, ¿no? Ofreciendo soluciones. Sí. Puig identifica 4 culpables que se esconden aguas arriba, 4 fuentes principales de distrés. Cuéntame más. Me interesa saber cuáles son. A ver, la primera es no saber decir no sin sentir culpa. Ah, el famoso no, que a veces nos cuesta tanto. Exactamente. La segunda es la falta de prioridades claras. Claro, a veces vamos por la vida sin un rumbo definido. La tercera es el miedo a defender nuestros valores. Miedo a expresar lo que realmente creemos. Sí, y la cuarta es la dificultad para expresar nuestras emociones con honestidad. Un tema complicado. A veces nos cuesta abrirnos y decir lo que sentimos. Puig nos da ejemplos y consejos prácticos para cada una de estas causas. Por ejemplo, para decir no sin culpa, nos recuerda que nuestro tiempo y energía son valiosos. Al decir no a algunas cosas, le decimos sí a lo que realmente importa. Me encanta esa idea. Y con las prioridades, nos invita a reflexionar sobre qué valoramos, a identificar nuestros faros que nos guían en la dirección correcta. Es como si tuviéramos un mapa para salir del laberinto del estrés. Exactamente. Y la segunda parte del libro, El encuentro, explora el poder de la conexión humana para combatir el estrés. Puig introduce el concepto de neuronas espejo. Neuronas espejo, ¿qué son exactamente? Imagínate, tenemos la capacidad de sintonizar con las emociones de los demás. Es como si nuestras emociones fueran contagiosas. Wow, eso sí que es interesante. La comunicación intencional se vuelve fundamental.
Puig relata la historia de un psicoterapeuta que nunca deja que la preocupación se siente con él. Qué curioso. ¿Y cómo lo hace? Su presencia, su intención de conectar con el otro, crea un espacio seguro para la apertura y la confianza. Es como si, al comunicarnos con intención, pudiéramos crear un escudo protector contra el estrés. Fascinante. Y hablando de emociones, Puig incluso relata una anécdota personal Sí. sobre una injusticia que vivió con un profesor y su reacción explosiva de ira. Sí. El libro diferencia entre ira, que es esa rabia ciega, y rabia, que es una indignación que puede ser constructiva si se canaliza bien. Entiendo. Entonces la rabia puede ser una fuerza positiva. Exactamente. Y para canalizarla de forma constructiva, pues nos da consejos concretos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, centrarnos en los hechos, articular los sentimientos y formular peticiones claras sin culpar ni juzgar. Es como convertir esa energía negativa en una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Qué buena estrategia. Y para construir conexiones sólidas, la escucha es fundamental, ¿no? Sin duda. Puig cuenta la historia del ingeniero escéptico en su curso de comunicación. ¿Y qué pasó? Fue un ejemplo de una oportunidad perdida para conectar por la falta de escucha genuina. Qué pena. A veces nos cuesta realmente escuchar al otro. Lo que importa es la intención de comprender, no de ganar la discusión. Claro, se trata de conectar, no de competir. Exacto. Puig nos invita a abordar las conversaciones difíciles con curiosidad, con el deseo de entender al otro. Y esto aplica a todas las relaciones, ¿eh? Por supuesto. Desde la familia hasta el trabajo. Y cuando nos sentimos abrumados, cuando el estrés nos arrastra como la corriente de un río, el libro nos recuerda la importancia de pedir ayuda. A veces nos cuesta admitir que necesitamos ayuda, ¿verdad? Claro, la vergüenza y el miedo nos bloquean. Y nos hace sentir solos. Exactamente. Pues nos anima a desarrollar nuestra agudeza sensorial para reconocer cuando nuestros seres queridos están sufriendo. Para poder ayudarlos. Sí, y crear un espacio seguro para que se abran. Es como si pudiéramos convertirnos en salvavidas para los demás, pero también para nosotros mismos. Qué bonito. Y finalmente el libro aborda el tema de las personas tóxicas. Esas mambas negras que intentan inyectarnos su veneno. Un tema difícil pero importante de abordar. Pues identifica 3 venenos principales: la culpa, el miedo y la humillación. 3 emociones muy poderosas. Nos da claves para reconocer sus efectos y aplicar los antídotos. Qué importante. Aprender a protegernos de esas influencias negativas. Exacto. Es fundamental que reflexionemos sobre nuestras propias experiencias con estos venenos y aprendamos a protegernos. Wow. Hemos cubierto mucho en esta primera parte. Sí, el libro nos da muchas herramientas para gestionar el estrés. Y para mejorar nuestras relaciones. Y en definitiva, para vivir una vida más plena. Vivir es un asunto urgente. No es solo un título, sino una filosofía de vida. Totalmente de acuerdo. Y hablando de personas tóxicas, ¿te acuerdas de la analogía del mamba negra, verdad? La usa para describir a quienes nos hacen daño intencionalmente, pero lo interesante es que se centra en los venenos que usan no solo en sus acciones. Es cierto, describe 3 venenos principales: la culpa, el miedo y la humillación. Y vaya que cada uno impacta nuestras emociones. ¿Te has sentido atrapado por alguno de estos venenos? Claro. Todos lo hemos experimentado, la culpa nos paraliza, el miedo nos encierra y la humillación nos hace sentir menos. Pero nos da ejemplos de cómo estos venenos se ven en las relaciones, ya sea por manipulación, control o desprecio. Lo importante es que nos da herramientas para identificarlos y protegernos, por ejemplo, ante la culpa. Nos anima a recordar que solo somos responsables de nuestras acciones, pero no de las emociones de los demás. Qué alivio saber que podemos poner límites. Exactamente. No podemos controlar cómo se sienten los demás, pero sí cómo respondemos a sus intentos de manipularnos. Y ante el miedo, Puig nos recuerda la importancia de la confianza en nosotros mismos. Piensa en momentos en los que has superado tus miedos. Puedes hacerlo de nuevo. Es verdad. Y frente a la humillación, la clave es recordar nuestro valor. Nadie tiene el poder de hacernos sentir inferiores si no lo permitimos. Totalmente. Puig nos recuerda que somos valiosos, dignos de respeto sin importar lo que digan, y nos anima a rodearnos de gente que nos valore y nos apoya, gente que nos ayuda a ver nuestra grandeza. Y hablando de grandeza, el libro nos invita a tomar las riendas de nuestra vida, a pasar a la acción. Me encantó el capítulo donde Puig nos dice: la respuesta no está en lo que tenemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. Es una frase poderosa, nos recuerda que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí nuestra respuesta ante ellas. Usa la analogía de un combate de taekwondo para ilustrar cómo nuestra mentalidad, nuestra actitud determina el resultado. Me recuerda la historia del joven comercial que se ganó la confianza de un cliente millonario
al que otros habían tratado con desdén en lugar de reaccionar a la hostilidad, decidió conectar con él a nivel humano. Y al hacerlo, no solo logró un beneficio para el banco, sino que ayudó a sanar una herida emocional en ese cliente. Esa es la magia de la conexión humana, su poder transformador. Y Puig nos recuerda que todos tenemos esa capacidad de conectar, de crear relaciones significativas que nos enriquezcan a nosotros y a los demás. Exacto. Y hablando de conectar con nosotros mismos en el último capítulo, cuando el miedo llama a la puerta, Puig nos confronta con esa emoción tan poderosa que puede paralizarnos o impulsarnos a la acción. Utiliza la metáfora del caballero que buscaba la felicidad y se encontró con el miedo. Es una forma de ilustrar cómo a menudo buscamos la felicidad fuera de nosotros sin darnos cuenta de que la clave está en nuestro interior. ¿Te has sentido así alguna vez? Muchas veces es como si buscáramos la felicidad en cosas externas, en logros o posesiones, sin darnos cuenta de que la verdadera felicidad reside en conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia. Y el miedo, aunque parezca un obstáculo, puede ser un maestro, nos muestra nuestros límites, nos desafía a crecer y nos empuja a salir de nuestra zona de confort. Al superar nuestros miedos, descubrimos nuestra fortaleza, nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. Es como el cirujano que descubrió que su mayor obstáculo no era la falta de habilidad, sino el miedo al fracaso. Al confrontar su miedo, pudo liberar su potencial y convertirse en un gran cirujano. La clave está en reconocer el miedo, aceptarlo como parte de la experiencia humana y no dejar que nos domine. Al hacerlo, descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que creíamos. Es increíble cómo a veces el miedo puede ser algo positivo, algo que nos impulsa a crecer. Después de ese recorrido por las ideas de Mario Alonso Puig, creo que queda claro que vivir es un asunto urgente. No es solo un título, es una filosofía de vida. ¿No crees? Totalmente. Y para cerrar nuestra inmersión, me gustaría recordar una frase del libro que me impactó. Vivir es un asunto urgente. No se trata de vivir con prisa, sino con conciencia, aprovechando cada instante para crecer, conectar y crear la vida que deseamos. Es una frase que nos invita a despertar, ¿verdad? A vivir con más intensidad, con propósito y con alegría. Y después de esta inmersión, estoy segura de que muchos se sienten inspirados a hacer precisamente eso. El libro nos da un mapa, herramientas para navegar los desafíos de la vida y construir una realidad más plena y significativa. Ahora nos toca a nosotros dar el siguiente paso, poner en práctica estas ideas y convertirlas en acciones. Exacto. Pasar de la teoría a la práctica. Y como dice Puig en sus agradecimientos, confieso que he vivido. Que esta frase sea nuestra guía, nuestro compromiso de vivir con plenitud, con conciencia y con la certeza de que tenemos el poder de crear la vida que deseamos. Que esta inmersión sea solo el comienzo de una gran aventura para ti, un viaje hacia el descubrimiento de tu potencial y la creación de una vida llena de significado, propósito y alegría. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que te haya inspirado tanto como a nosotros. Nos vemos en la próxima con nuevas ideas, nuevas historias y nuevas herramientas para vivir una vida extraordinaria